Un placer recibirlos aquí. Un placer recibirlos aquí. Bienvenidos a un nuevo video de Ingredientes Latam. ¿Alguna vez alguien se ha detenido a pensar qué le da ese color tan vivo, a veces casi irreal, a ciertos dulces o bebidas, incluso a los cereales del desayuno? Hoy vamos a meternos de lleno en el mundo de los colorantes alimentarios artificiales. Tenemos aquí un artículo súper interesante de Ingredientes Latam y detalla un cambio significativo que se está cocinando en Estados Unidos sobre cómo se regulan estos aditivos. Parece que la FDA, que es la agencia reguladora allá, está moviendo sus fichas para una eliminación gradual. Así que la misión de hoy es entender bien qué está pasando. ¿Qué son exactamente estos colorantes? ¿Por qué este movimiento justo ahora? Y, más importante aún, ¿qué significa esto para lo que encontramos en el súper? Exacto. Y no solo eso, Vamos a explorar también las preocupaciones de salud que parecen estar detrás de este cambio, especialmente las más nuevas, ¿no? Y cómo está reaccionando la industria de alimentos. ¿Será que estamos entrando en una nueva era de alimentos con etiquetas más, como dicen ahora, limpias? ¿Y qué implica eso realmente? Perfecto. Ok, entonces, empecemos a desarmar esto. Cuando decimos colorantes artificiales, ¿a qué nos referimos exactamente? ¿Son todos lo mismo? Buena pregunta para empezar. Básicamente son sustancias químicas sintéticas. Muchas, de hecho, vienen del petróleo. Y, claro, no las encuentras así nomás en la naturaleza. Su función principal, digamos, en los alimentos ultraprocesados, es hacerlos más atractivos a la vista, más llamativos, o darles un color parejo que quizás perdieron al procesarlos. O sea, ¿son como un maquillaje para la comida? Algo así, sí. El artículo menciona algo que me llamó la atención. Dice que se usan mucho en productos para niños, cereales, golosinas, bebidas, y que a veces sustituyen el color que darían ingredientes como frutas, ¿no? Más nutritivos. Incluso leí que se usan para dar brillo a algunas naranjas frescas. Da la sensación de que el color promete algo que nutricionalmente, no siempre está. Precisamente. Y aquí hay un punto clave que la fuente subraya muy bien. A diferencia de otros aditivos, como los conservantes o los emulsionantes, estos colorantes, no aportan nada a la seguridad del alimento. Ni a su conservación, no evitan que se eche a perder, ni mejoran la textura. Su propósito es puramente estético. Influir en cómo lo percibimos y, claro, en si lo compramos o no. Entendido. Puramente estético. Entonces, si esa es su única función, ¿por qué la FDA decide ahora que quiere limitar su uso? El artículo dice que planean una eliminación gradual, buscando un entendimiento con la industria, no una prohibición de golpe. Suena un poco diplomático, ¿no? Es una estrategia común esto. Es una estrategia regulatoria que busca un equilibrio, digamos. Quizá para evitar una disrupción muy fuerte, litigios, o simplemente para dar tiempo a que la industria se adapte. Pero el mensaje de fondo, creo yo, es claro. Hay una preocupación creciente. Y ojo, no todos los colorantes están en la misma bolsa. La lista que está bajo la lupa es específica, y las razones varían para cada uno. Ese tener una historia larga y complicada. El rojo 3, E127, creo que es el código. Se usa un montón en dulces, en productos horneados, y es el colorante clásico de las cerezas marrasquino, esas de los cócteles. Lo que me sorprende es que la FDA lo reconoció como carcinógeno, o sea, capaz de causar cáncer hace décadas, basado en estudios en ratas, tumores de tiroides. Pero, ¿cómo es que solo se prohibió en cosméticos y no en alimentos hasta ahora? ¿Cómo funciona eso? Es una de esas, aparentes contradicciones regulatorias que a veces uno se encuentra. La justificación en su momento fue compleja. Tenía que ver con cómo interpretaban los estudios, los niveles de exposición que estimaban a través de la dieta versus la aplicación en la piel. Lo que resulta fascinante, o preocupante según se vea, es que esa brecha haya durado tanto tiempo. Ahora finalmente parece que se está cerrando también para los alimentos. Ya era hora quizás. Luego están los azules. Azul 1, E133 y Azul 2, E132. Se usan en bebidas, dulces.
El artículo dice que para el azul 1 hubo alguna sugerencia de riesgo de cáncer en animales y un posible efecto en neuronas en estudios in vitro, o sea, en laboratorio, con células, ¿no? Exacto, no en organismos vivos completos. Y para el azul 2, una evidencia no concluyente de tumores cerebrales en ratas, pero la FDA parece concluir que son razonablemente seguros. ¿Hay menos preocupación con estos entonces? La evidencia parece ser más débil, o digamos más debatida para los azules si los comparas con el rojo 3. Se mencionan también posibles alergias ocasionales con el azul 1. La conclusión general que se desprende del texto es que si bien hay estudios que levantan ciertas banderas, la FDA, después de sus revisiones, no los considera un riesgo significativo en los niveles que consumimos hoy. Aunque bueno, también se admite que podría necesitarse más pruebas, sobre todo con métodos más modernos. Hay otros mencionados más de pasada, como el rojo cítrico número 2, que casi no se usa, solo en cáscaras de cítricos. Ah, ok. El verde 3, con estudios contradictorios. Y el naranja B, que ya ni se usa. Esos parecen ser preocupaciones menores ahora mismo. Entendido. Pero ahora llegamos a los que parecen ser los pesos pesados por su uso masivo. El rojo 40, el amarillo 5, tartrazina E102 y el amarillo 6, E110. El rojo 40 está literalmente por todas partes. Dulces, gelatinas, pasteles, incluso en salchichas y comida para mascotas. ¿Qué dice la fuente sobre este? Sobre el rojo 40, que es el más usado de todos, el artículo señala algo importante. Resulta que las pruebas clave que se hicieron en ratones tuvieron fallos metodológicos, fallos reconocidos incluso por comités de la propia FDA, lo que, claro, debilitó un poco la conclusión de que es totalmente seguro. Aunque no se vio evidencia consistente de daño grave como cáncer, sí puede causar reacciones alérgicas y es, bueno, omnipresente en alimentos ultraprocesados que a menudo tienen poco valor nutricional. ¿Y los amarillos? ¿Qué pasa con ellos? El amarillo 5, tartrazina, es el segundo más usado y el amarillo 6 el tercero. Ambos muy comunes, bebidas, postres, dulces. El amarillo 5 es bastante conocido por causar reacciones de hipersensibilidad, como si fueran alergias, sobre todo en gente sensible a la aspirina. Y aquí entra un tema que es crucial en todo esto. Se le vincula a la hiperactividad en algunos niños. No todos, pero sí en algunos. El amarillo 6 también puede causar hipersensibilidad, a veces reacciones graves. Para el artículo menciona estudios en animales, patrocinados por la industria, eso sí, que mostraron tumores adrenales y renales. ¿Tumores? Pero entonces, ¿por qué se siguen usando? Si hay estudios así. Aquí es donde entra la interpretación regulatoria, que a veces es difícil de seguir. La FDA revisó esos estudios del amarillo 6 y concluyó que, a pesar de lo que se vio en animales, no representaban un riesgo significativo de cáncer para los humanos, en las dosis que consumimos. Además, tanto para el amarillo 5 como para el 6, existe esa preocupación que menciona la fuente sobre posible contaminación con sustancias que sí son carcinógenas, como la benzidina. Es un panorama complejo, ¿verdad? Cada colorante con su historia, diferentes tipos de evidencia, distintos niveles de preocupación, no es blanco y negro. Definitivamente. Pero mencionaste la hiperactividad en niños relacionada con el amarillo 5, y el artículo parece darle mucho peso a este tipo de efectos. De hecho, dice que aquí es donde se pone realmente interesante. Parece que el foco se está moviendo un poco más allá del cáncer hacia los efectos en el comportamiento, en lo neuroconductual. Correcto. Si miras el panorama general, la preocupación por el desarrollo y el comportamiento de los niños es central en este nuevo impulso regulatorio. La fuente cita una revisión sistemática muy importante de 2021 hecha por la OEHA, es la Oficina de Evaluación de Riesgos para la Salud Ambiental de California, un organismo influyente. Y analizaron, fíjate, 27 ensayos clínicos en humanos, además de muchísimos estudios en animales e in vitro. ¿Y cuál fue su conclusión? ¿Tan fuerte fue? Fue bastante directa, ¿sí? Concluyeron que los 7 colorantes sintéticos más usados, los azules 1 y 2, el verde 3, los rojos 3 y 40 y los amarillos 5 y 6, pueden causar o exacerbar problemas como la hiperactividad, la falta de atención y la inquietud en algunos niños. Recalcan el algunos, no es en todos, pero sí en una parte de la población infantil. Eso es fuerte. Porque no hablamos de una simple molestia. El informe de California, según entiendo, señala que estos problemas pueden afectar el rendimiento en la escuela, las relaciones sociales de los chicos. Es un impacto real en sus vidas.
Exactamente. Y aquí viene una crítica fundamental que hizo la OEHA y que resalta el artículo. Cuestionaron la base sobre la cual la FDA estableció originalmente los niveles de ingesta diaria seguros para estos colorantes. Argumentan que esos niveles quizás no son suficientemente protectores para los niños, justamente respecto a estos efectos neuroconductuales. ¿Por qué no? ¿Los estudios originales estaban mal hechos o qué? No necesariamente mal hechos para lo que buscaban en su momento, pero sí diseñados con otros objetivos. La OHA señaló que los estudios toxicológicos en animales, los que sirvieron de base para fijar esos límites seguros hace décadas, no estaban diseñados específicamente para detectar estos cambios más sutiles en el comportamiento o el neurodesarrollo. Buscaban toxicidad grave, daño a órganos, cáncer, pero no necesariamente efectos como la hiperactividad o problemas de atención. Entiendo. Es como si hubieran usado herramientas viejas para medir un problema que solo ahora empezamos a entender mejor con herramientas más finas. Si no buscas algo específicamente, es fácil que se te pase. Precisamente. Tal cual. Esto plantea una pregunta importante sobre si los estándares de seguridad que hemos usado por años son adecuados para proteger contra todos los riesgos potenciales, especialmente en poblaciones sensibles como los niños y a la luz de la nueva evidencia científica que va surgiendo. Entonces, tenemos esta presión regulatoria de la FDA, las conclusiones contundentes de informes como el de OHA sobre efectos neuroconductuales, y me imagino que también una creciente conciencia y presión de los consumidores, ¿no? Frente a todo esto, ¿qué está haciendo la industria? El artículo dice que están mirando hacia alternativas naturales. Así es. Como dicen, la necesidad agudiza el ingenio. Y la industria está respondiendo. Se están moviendo. El artículo menciona ejemplos concretos que ya empezamos a ver en el mercado o que están en desarrollo. Colorantes que vienen del betabel o remolacha para tonos rojos y rosas. De la espirulina, que es una microalga, para azules y verdes. De la cúrcuma, para amarillos bien intensos. O las antocianinas, que son esos pigmentos naturales de muchas frutas y verduras moradas, rojas, azules. Suena como una vuelta a los orígenes, ¿no? Usar colores que vienen de la propia naturaleza. Esto encaja perfecto con la tendencia de etiqueta limpia, clean label, que tanto buscan los consumidores hoy. Es una oportunidad para las empresas, entonces. Sin duda representa una oportunidad, claro que sí, para reformular productos, para comunicar transparencia, para conectar con esos consumidores que buscan ingredientes que perciben como más saludables o menos artificiales. Pero no es un camino de rosas. No es tan fácil como parece. Claro. Me imagino que no todo es tan sencillo como cambiar un polvito por otro. El artículo también habla de desafíos y diferentes perspectivas sobre este cambio. Exactamente. Hay desafíos importantes que señalan los expertos y la propia industria. Primero, los técnicos. Los colorantes naturales, a menudo no tienen la misma intensidad de color, ni la misma estabilidad a la luz, al calor, a los cambios de pH que sus contrapartes sintéticas. Lograr ese rojo brillante de un caramelo o ese azul vibrante de una bebida con fuentes naturales y que además se mantenga estable en el tiempo, en la góndola del súper, es un reto tecnológico considerable. Puedo imaginarlo. Y supongo que también hay un tema de costos. ¿No será más caro? Correcto. Ahí dice en el clavo. Los colorantes naturales suelen ser significativamente más caros de producir y de obtener que los sintéticos, que se fabrican a gran escala a partir de derivados del petróleo, como decíamos. Además, el simple hecho de reformular las recetas, ajustar los procesos de fabricación para trabajar con esos nuevos ingredientes, todo eso implica costos adicionales para las empresas. Hay quienes critican la medida de la FDA por considerarla algo precipitada o ambigua, al no ser una prohibición clara y tajante. Eso genera incertidumbre en el sector. Tiene sentido. Entonces, por un lado, la oportunidad de ofrecer productos más naturales, más transparentes, y por otro, desafíos técnicos y económicos importantes. Y al final, ¿quién absorbe esos costos? Nosotros. Es la gran pregunta del millón, ¿no? Se reconoce abiertamente que este cambio probablemente tendrá un impacto económico. Es muy posible que el consumidor final tenga que estar dispuesto a pagar un poco más por productos que usen estos colorantes naturales en lugar de los sintéticos. Es una de las consecuencias, digamos, previsibles de esta transición hacia lo natural. Entonces, recapitulando un poquito, ¿qué es lo esencial que nos llevamos de esta exploración?
Las ideas clave. Sintéticos que vienen del petróleo. Este movimiento parece estar impulsado no solo por las viejas preocupaciones sobre el cáncer, ligadas a algunos, como el rojo 3, sino, y esto es muy significativo, por la evidencia más reciente, como ese informe de OEHA de California, que vincula a varios de los colorantes más comunes, rojo 40, amarillo 5, amarillo 6, con efectos adversos en el comportamiento de algunos niños, hiperactividad, falta de atención. Ajá. Y como respuesta, la industria alimentaria se está moviendo. Está buscando activamente alternativas naturales. Remolacha, espirulina, cúrcuma. Pero esta transición tiene sus peros. Lograr la misma intensidad y estabilidad de color es difícil técnicamente, y los costos de los ingredientes naturales y la reformulación son mayores. Exacto. Y todo esto pone sobre la mesa una conversación muy activa sobre la transparencia en el etiquetado. Sobre quién paga el costo de los alimentos que percibidos como mejores, y sobre ese delicado equilibrio entre la innovación industrial, la salud pública y lo que esperamos como consumidores. Mirando hacia adelante, esto nos deja con una reflexión interesante, ¿no? Algo para pensar. Definitivamente. Plantea una pregunta clave, creo yo. En esta búsqueda colectiva de alimentos que percibimos como más naturales o limpios, ¿qué tanto peso tiene realmente la apariencia visual? Ese color brillante y perfecto al que quizá nos hemos acostumbrado, ¿cuánto influye en nuestra decisión final de compra? Y, como sociedad, ¿estamos realmente preparados para aceptar quizás una paleta de colores diferente en nuestros alimentos procesados o posibles aumentos en el precio, todo a cambio de eliminar ingredientes sintéticos? Esto es especialmente relevante cuando el debate científico sobre algunos de los riesgos asociados a estos colorantes todavía tiene sus matices, no es universalmente concluyente para todas las sustancias. Algo para considerar la próxima vez que estemos eligiendo qué echar al carrito en el supermercado. Una reflexión muy pertinente, la verdad. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. ¡Hasta la próxima! Todas las semanas enviamos contenido exclusivo en nuestra newsletter semanal. Si no estás suscrito, te dejo aquí el link para que seas parte de esta gran comunidad.